El día de hoy vamos a hablar todo lo que tienes que saber de los tutús de ballet. No puede ser que te echaste ahí. ¿Es en serio? ¿Es en serio dónde se acaba de echar? Insértese aquí el video de la Meli. Lo dejé ahí como ejemplo y a alguien se le ocurrió acostarse ahí. Se pasó. Vaya que ya tenía ganas de hacer este video. Me tardé un poco haciéndote esta investigación, pero segurísima. Tipos de tutús de ballet y todo lo que debes de saber al respecto. Todo aquel que ha podido presenciar ballet en su vida seguro ubica un tutú. Puede haber chicos medianos, grandes, largos, cortos, planos, con volumen. Y es innegable que el ballet es tan bello y ese pequeño pero gran cambio se da cuando una bailarina se pone el tutú o las zapatillas de ballet. Y por lo mismo que la bailarina es el centro de atención, el ballet, su gracia, belleza y movimientos tan fluidos de las bailarinas y bailarines hacen ver que este arte es inmortal. Siempre verte ligera como pluma. En la indumentaria de la bailarina de ballet no hay nada más icónico que los tutús, aunque en general no se ocupan para una clase, sino que es más bien un vestuario propio de actuaciones o de presentaciones, funciones, que realmente sí se han convertido en un símbolo completo, icónico del ballet. Sin embargo, tanto la historia del tutú es un gran tema que nos hacía falta abordar en este canal. Historia del tutú y tipos de tutú. Hola, bailarines, bailarinas, bienvenidas y bienvenidos a un video más de Fandeburé. Por si no me conocías, yo soy Fandeburé, soy bailarina profesional, maestra de danza y licenciada en Educación de las Artes Escénicas. En este perfil canal te comparto pura información de danza y una vida como bailarina. Así que si eres nuevo o nuevo, dale like, suscríbete. Y si quieres conocer mucho más contenido dancístico, también las listas de reproducción te aparecen aquí abajito en la cajita de descripción y en el comentario destacado. Tutú es una palabra de origen francés y define a lo que se le conoce como una falda de tejido vaporoso y transparente de las bailarinas de ballet, o un faldón, una falda usada por las bailarinas de danza clásica. Aunque su origen es de 1832, no sería hasta 1880 que se le empezaría a llamar así. En específico, la palabra tutú tiene varias teorías alrededor. La primera es que se le denomina por la palabra tul, uno de los tipos de tela con el que se suele confeccionar. Otra teoría bastante interesante es que proviene de la expresión francés pan cool, que significa te daré una palmada. Y también se dice que puede provenir de una derivación un poquito pasada en francés cool, pues para referirse a la parte de las pompas de la bailarina de ballet. Es decir, como si se estuviera refiriendo a la colita, a las pompitas de la bailarina. Aunque cabe destacar que el tutú no siempre fue ese fiel acompañante de la bailarina de ballet, así como las zapatillas. Incluso las zapatillas de ballet también tienen una historia. Cuando se funda la primera compañía de ballet en la historia en 1661, las bailarinas no usaban sorprendentemente este tutú, sino fue algo que se fue implementando con los años. El tutú de ballet es una de las piezas de costura más elaboradas y de hecho muchísimos diseñadores y modistas comparan la elaboración de un tutú de ballet a la elaboración de un traje de novia. Es que de verdad, amigos, hay muchísimo trabajo detrás de hacer un tutú de ballet. Incluso depende de cada bailarina si también pueden ocupar incluso algunos tutús de ensayo que ya les he mostrado en algunos vlogs de aquí del canal. Y de hecho lo más recomendable es que si vas a ocupar un tutú al momento de bailar, pues ensayes con él. O sea, en tus ensayos debes de usarlo o usar un tutú de ensayo para que aprendas a medir sobre todo los espacios. Sobre todo también si bailas en pareja o en un pas de deux. Eso es muy importante porque incluso el bailarín hombre debe de aprender a medir la distancia entre tu cadera y él mismo para hacer infinidad de situaciones como cargadas o agarrarte para los giros, mil y un cosas. En los niveles más avanzados o en compañías se ensaya de esta manera. Incluso en sus primeros inicios el tutú de ballet se usaba como una falda muy larga, como un estilo como el de Giselle, un estilo como las Willis, y fue hasta el año de 1832 cuando se estrenó la famosísima obra de la Sílfide, cuando la bailarina icónica Marita Glioni utilizó por primera vez un corpiño y una falda larga, que esa es de las imágenes más icónicas de Marita Glioni. Y pues bueno, la bailarina sí podía realizar ciertos movimientos, pero pues con el paso de los años, así como todo en el ballet y la historia de la humanidad, fue cambiando. Incluso hay muchísimos grabados y pinturas que representan a Marita Glioni con el traje de Eugene Lamy. Eugene Lamy fue quien le diseñó para la Sílfide. Un corpiño ajustado, escote que dejaba lucir los hombros y una falda acampanada, ligera y vaporosa, confeccionada a base de varias capas. A partir de
esta fecha y gracias a esa hermosa Marita Glioni, este traje se consideró en ese entonces como el uniforme clásico de la bailarina de ballet. Imagínate que te diseñen un vestuario y que después eso se quede como icónico para la posteridad. Qué hermoso. Posterior al uso de este primer tutú se empezaron a innovar más situaciones, de acuerdo a diferente tipo de pieza, dando paso a los tutús que nosotros conocemos en la actualidad. No fue hasta 1841 en el ballet Giselle en donde se impone el famosísimo acto blanco y fija ahora el traje de ballet de la bailarina, ya ahora sí que esté pegado al cuerpo, que tenga un poquito los hombros al aire o que se le note, que la falda y tutú sea de gasa. Se consagra aquí el ballet romántico, con el cuerpo ajustado, hombros al aire, falda o tutú de gasa o tul, siempre en blanco y mallas y zapatillas en rosa. Incluso aquí podemos retomar algunos ejemplos en el famoso Pas de Quatre con el estilo romántico de ballet de Marita Glioni, Carlota Grisi, Lucille Gran y Fanny Cerrito. Oh, mi tocaya, en lo que en su momento pues se llegaría a pensar que pues era un uniforme de ballet como tal. Este famosísimo tutú romántico fue evolucionando con los años, aunque cuando llegamos al siglo XIX poco a poco se fue acortando. Sin embargo, con la evolución del ballet y la aparición del clasicismo ruso, surgió otra variante del tutú, sobre todo cuando hablamos de Marius Petipa, en donde sus más famosos ballets tipo, no lo sé, El Lago de los Cisnes, Raimonda, en esa época ya bailaban con tutús más cortos. Sin embargo, como te comentaba, en el siglo XIX, cuando el ballet empieza a tener su auge en Europa, cuando las bailarinas solían llevar los vestidos más largos, ya les dificultaba ciertos movimientos, porque como tal la misma técnica del ballet fue cambiando y ya empezaron a hacerse incluso pasos más movidos o que representaban mayor velocidad en los pies, mayores saltos, subir más las rodillas, alzar más las piernas incluso por las extensiones, y eso influyó en los tutús. Sin embargo, el público comenzó a demandar tener mayor posibilidad de admirar los complejos movimientos del ballet. Poco a poco el tutú de Marita Glioni se fue acortando cada vez más, y con el tiempo también desaparecerían las mangas e incluso los escotes se harían mucho más pronunciados. Y fue hasta la época de 1870 para que los mismos tutús se acortaran por arriba de la línea de la rodilla, hasta convertirse en el famosísimo tutú clásico que conocemos en la actualidad. Es decir, existen diferentes tipos de tutú. Tutú clásico, el tutú tipo plato o también conocido como pancake, el tutú balanchín, el tutú de campana y el tutú romántico. Cabe destacar que cada tutú de ballet tiene diversas adaptaciones y ligeros cambios. Al principio se hacía con tela pues que podía incendiarse, y de hecho hay por ahí también historias que también les platiqué en las historias de terror de bailarinas en los especiales de Halloween, en donde hubo un caso específicamente de Emma Libri que pues literalmente se desvivió porque se quemó su tutú y sufrió grandes quemaduras y pues no sobrevivió, y por eso fue que se empezaron a cambiar incluso los materiales de los tutús o las faldas de ballet, los vestuarios de ballet. La falda de tutú romántico es larga, alrededor de 3/4 de largo o por encima del tobillo, vaporosa, y suele tener entre 3 y 6 capas de tul suave. Además se suele distinguir entre el tutú romántico del que empieza en la cintura y el tutú romántico con corset, ya que en este la falda empieza en la parte alta de la cadera abarcando gran parte del torso. Este tutú es más largo y fluido y generalmente llega hasta la pantorrilla o el tobillo. Es mucho más suave y menos rígido que el tutú de plato. Unos ejemplos de en qué ballet se ocupan este tipo de tutú es como Giselle o la Sylphide, ya que pues en este caso los mismos ballets ocupan algo más etéreo. Este tipo de tutú resalta el movimiento y la fluidez en lugar de la estructura. Que por cierto, si quieres ver de qué tratan esas obras de Giselle, la Sylphide y todo, te aparece aquí en la cajita de la descripción y del comentario destacado la lista de reproducción de todo lo que tratan las obras de ballet y teoría del ballet por si quieres saber más. O en mis redes sociales, que también son una extensión del canal por si quieres ir a ver por allá. El tutú de ballet clásico surgió como una variación al romántico. Igual que la zapatilla de punta iba cambiando, también el tutú. Actualmente el tutú que nosotros conocemos es un tutú más rígido. Realmente los tutús empezaron a cortar para destacar las piernas de la bailarina y que se pudieran observar a más detalle los movimientos que hace la misma. El diseño de tutú clásico presentaba tul que sobresalía horizontalmente desde las caderas, haciendo las piernas más visibles y permitiendo un rango de movimiento completamente nuevo. Incluso la bailarina italiana Virginia Succi fue la primera en lucir este estilo de tutú en la década de los 80s. Su tutú, que terminaba por encima de la línea de las rodillas, era una combinación entre tutú bel actual y el tutú romántico. Incluso aquí también hay variaciones que son las que ya te había mencionado. El bailarín de plato, panker, pletter o ruso. Es una falda plana que empieza a la altura de la cintura, es muy similar al clásico pero más plano y con menos volumen. Es el tipo de tutú que normalmente imaginamos. La falda se extiende horizontalmente desde la cadera y está hecha con varias capas de tul y malla. Generalmente se confecciona sobre unos calzoncillos para ofrecer una apariencia uniforme
uniforme y evitar que la falda se deslice. Para mantener su forma plana, el tutú incluye un aro de alambre entre las capas. El tul rígido y los aros de alambre le dan ese característico efecto de rebote mientras la bailarina se mueve. Y precisamente por algo se le llama tutú de plato, porque literalmente se ve como un plato plano. Incluso no solamente se hace de tul, también se puede hacer de crinolina. Las capas se superponen y se cosen a una cinturilla, lo que le permite que la falda mantenga su forma. Y este se usa principalmente en ballets como El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente y Don Quijote, sobre todo para resaltar las piernas y la técnica de la bailarina. Tutú, Balanchín, Power Puff, Powder Puff o Karinska. Este tutú no cuenta con tantas capas e incluso la faldita tiene una caída un poquito más natural o suavecita. Este es un tipo de tutú más moderno creado por el famosísimo coreógrafo George Balanchine. Es muy similar al tutú de plato, pero en este caso es más corto y menos rígido. Es un poco más minimalista y este permite mayor libertad en el movimiento y sobre todo resalta las líneas del cuerpo del bailarín, que ustedes ya saben que Balanchine era de ese estilo, que por cierto también les platiqué de Balanchine en la escuela americana, que ya les aparece por aquí el video. Busca una combinación entre la estructura clásica y la fluidez moderna. El tutú de campana. El tutú de campana es una variación entre el romántico y el clásico y tiene capas un poco más cortas y numerosas que el romántico. De hecho, los tutús bailarines están hechos de varias capas, principalmente puede ser de tul, de crinolina, seda y satín, y estos se combinan para proporcionar la estructura y el efecto visual deseado, aunque la tela principal para confeccionar un tutú es el tul. El tutú no es solo una prenda estética, sino que también cumple una función práctica en el ballet. Al ser corto o tener capas de tul que se extienden hacia afuera, permite que el público vea los movimientos complejos de las piernas y los pies de las bailarinas. Además, la rigidez del tutú clásico ayuda a mantener una forma consistente durante las actuaciones. Incluso el tutú también puede complementar el personaje mismo que se está interpretando como bailarina. Y el tutú puede estar realizado con los tejidos siguientes: gasa, muselina, organdí, tarlatán, tul y nylon. Incluso, de verdad, bailarines, el escoger el tutú adecuado para tu actuación es una tarea compleja. Debe de verse la belleza, la calidad, súper estético, súper lindo, limpio. Prácticamente, amigos, la creación del tutú es un proceso totalmente artesanal, que incluso requiere pues habilidad, precisión y pues que lo haga un profesional definitivamente. A menudo los tutús son hechos a medida para adaptarse perfectamente al cuerpo de la bailarina, lo que asegura comodidad y funcionalidad en el escenario. Y pues si hablamos un poquito del mantenimiento del tutú, se debe de guardar en posición horizontal siempre, es lo recomendado, sobre todo para que no pierdan su forma y pues que te duren muchas presentaciones. El tutú es una prenda esencial en el ballet que no solo resalta la técnica de la bailarina, sino que también es un símbolo visual de arte y elegancia en el escenario. Su evolución y diversidad reflejan la rica historia de las múltiples facetas del ballet clásico y moderno. Al ser ligero y voluminoso al mismo tiempo, permite que los mismos espectadores o que el mismo público pues aprecien mejor la bailarina y lo que está pasando en escenario. El tutú pues prácticamente es un símbolo en el ballet de la elegancia y la gracia de las mismas bailarinas. Incluso también desempeña un papel fundamental ya en el ballet. Así como las zapatillas de punta, ya es icónico el tutú. Y pues bueno, ya han visto que pues su uso se remota a siglos antes y antes y antes. Y bueno, hasta la fecha sigue siendo un icono completo en el ballet. ¿Qué otro tipo de temas te gustaría que tratara aquí en el canal? Te aparece por aquí la lista de reproducción de más videos como este, así como videos recomendados. Yo soy fan de Bure, dale like, suscríbete y déjame saber en los comentarios de qué otro tema te gustaría que hablara dancístico. Nosotros nos vemos en el siguiente video. Los amo. Bye.